Imagina una ciudad donde los recaudadores de impuestos viven en palacios mientras las familias mueren de hambre en las calles, donde el dinero compra la salvación y la pobreza es considerada una maldición divina. Esta ciudad existió, se llamaba Jericó, y lo que descubrirás sobre ella cambiará para siempre tu comprensión de las palabras de Jesús. Año 1 después de Cristo. Mientras el Imperio Romano extiende su puño de hierro sobre Judea, una ciudad brilla con riqueza obscena en medio del desierto. Jericó, la ciudad de la corrupción. Antes de que termine este recorrido, comprenderás por qué Jesús eligió esta ciudad específica para contar la parábola del buen samaritano. Verás con tus propios ojos cómo el sistema de recaudación de impuestos destruía familias enteras. Y descubrirás el secreto oscuro detrás de los lujosos palacios que arqueólogos han desenterrado en las últimas décadas. Porque Jericó no era simplemente una ciudad más del Imperio Romano. Era un experimento social. Pero para entender la verdadera magnitud de la corrupción en Jericó, primero debemos comprender algo fundamental: la geografía era destino. Y Jericó había ganado la lotería geográfica, o quizás la había perdido, dependiendo de quién fueras. Jericó se alza 258 metros bajo el nivel del mar, en el Valle del Jordán. Es la ciudad más antigua continuamente habitada del planeta, con más de 10.000 años de historia. Pero en el año 1 después de Cristo, esta antigüedad no le otorgaba dignidad. Le otorgaba valor estratégico. Desde Jerusalén, la ciudad santa en las montañas, hasta Jericó hay apenas 27 kilómetros. Pero el viaje es un descenso literal al infierno terrenal, más de 1.000 metros de desnivel en un camino serpenteante, rocoso, perfecto para emboscadas. Los bandidos lo sabían. Los comerciantes lo sabían. Y los recaudadores de impuestos también lo sabían. Este era el camino de la parábola del buen samaritano. No era una ruta metafórica. Era el camino real donde viajeros reales eran asaltados, golpeados y dejados por muertos casi a diario. Jesús no inventó esta historia. Simplemente narró la realidad cotidiana. Pero había algo más. Jericó controlaba el único vado practicable del río Jordán en kilómetros a la redonda. Cualquier caravana desde Transjordania, desde los reinos nabateos, desde las rutas comerciales del este, debía pasar por Jericó. Y aquí es donde comienza nuestra historia de corrupción institucionalizada. Herodes el Grande había entendido esto perfectamente. Décadas antes del ministerio de Jesús, este rey vasallo de Roma había transformado Jericó en su retiro personal de invierno. Construyó no uno, sino 3 palacios sucesivos, cada uno más opulento que el anterior. El último de ellos, excavado extensamente en las décadas de 1970 y 1980, revela una verdad espeluznante. El palacio de Herodes en Jericó cubría más de 4 hectáreas. Incluía piscinas monumentales, baños romanos, jardines hundidos con fuentes, salas de recepción que podían albergar a cientos de personas. Los arqueólogos han encontrado evidencia de mármol importado de Egipto y Grecia, mosaicos de extraordinaria complejidad, sistemas de calefacción bajo el suelo. El costo de este complejo habría sido astronómico. Y aquí está el primer crimen de Jericó: cada piedra de ese palacio fue pagada con sangre. Los impuestos en Judea bajo dominio romano no eran simplemente altos. Eran diseñados para ser imposibles de pagar. Permíteme explicarte el sistema, porque sin entenderlo, no puedes comprender la rabia que Jesús sentía hacia los recaudadores de impuestos. El Imperio Romano había perfeccionado el arte de la extorsión legalizada. No se molestaban en administrar directamente los impuestos en territorios conquistados. En su lugar, subastaban el derecho a recaudar impuestos a los mejores postores. Léelo de nuevo: subastaban el derecho a recaudar impuestos. Funciona así: Roma le dice a Judea, debes pagar X cantidad este año en tributos. Luego, hombres ricos de la región pujan por el derecho a recaudar esos tributos. El que ofrece más, gana el contrato. Estos hombres eran llamados publicanos o recaudadores de impuestos. Pero aquí está el truco diabólico: una vez que el publicano paga a Roma su cuota, puede recaudar tanto como pueda extraer de la población. Todo lo que recaude por encima de la cuota romana es su ganancia personal. Es un sistema de incentivos perversos. Cuanto más brutal seas en la recaudación, más rico te vuelves. Y Jericó, con su posición estratégica controlando las rutas comerciales, era el premio máximo para cualquier publicano con ambición. Los registros históricos y las fuentes rabínicas nos hablan de múltiples tipos de impuestos que existían simultáneamente. Primero, estaba el impuesto territorial sobre toda la tierra cultivable. En Jericó, famosa por sus dátiles, su bálsamo de gran valor y sus jardines de palmeras, este impuesto era sustancial. Los propietarios de tierra debían entregar hasta 1/3 de su cosecha de grano y la mitad de su aceite y vino. Segundo,
Existía el impuesto per cápita, el tributum capitis, que cada judío varón entre 14 y 65 años debía pagar simplemente por existir. Para los pobres de Jericó, esto significaba trabajar varios días al año solo para pagar el derecho a seguir viviendo. Tercero, y aquí es donde los publicanos de Jericó se enriquecían obscenamente, estaban los impuestos aduaneros. Cada caravana que pasaba por Jericó debía pagar impuesto por usar el camino, impuesto por cruzar el puente sobre el Jordán, impuesto por la carga que transportaban, impuesto por cada animal de carga, impuesto de salida, impuesto de entrada. Los publicanos instalaban puestos de control en las entradas de la ciudad. Detenían cada caravana. Revisaban cada carga. Y cobraban sin piedad. Imagina la escena. Un comerciante nabateo llega a Jericó con especias de Arabia. Ha viajado durante semanas por el desierto. Sus camellos están cansados. Su agua se agota. No tiene opción más que pasar por Jericó para alcanzar los mercados de Jerusalén y las ciudades de la costa mediterránea. En la entrada de la ciudad, los agentes del publicano lo detienen. Inspeccionan su carga. Declaran el valor de las especias, generalmente inflado por encima del valor real. Calculan el impuesto, digamos, un 25% del valor declarado. El comerciante protesta. Es demasiado. El agente se encoge de hombros. Puedes pagar, o puedes dar la vuelta y regresar al desierto. El comerciante paga. No tiene alternativa. Pero el proceso no termina ahí. Hay otro puesto de control en la salida de la ciudad. Más inspección. Más impuestos. Para cuando el comerciante llega a Jerusalén, sus márgenes de ganancia han desaparecido. A veces, termina en pérdida. Y todo ese dinero, cada denario extraído, fluye hacia los bolsillos del publicano de Jericó. Ahora, quédate con este dato. Un recaudador de impuestos exitoso en Jericó podía acumular más riqueza en un año que lo que un campesino judío vería en 10 generaciones. Los evangelios nos presentan a un hombre específico, Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos en Jericó. No un simple recaudador, sino el jefe. El publicano principal. El hombre que había ganado la subasta romana para explotar esta ciudad. Lucas nos dice algo fascinante. Zaqueo era muy rico. Pero esta descripción es casi cómica en su moderación. Los arqueólogos que han excavado las villas de los publicanos en la Jericó romana han descubierto residencias que rivalizaban con los palacios menores de la aristocracia herodiana. Una de estas villas, descubierta al sur de la antigua ciudad, contenía más de 40 habitaciones dispuestas alrededor de múltiples patios. Pisos de mosaico en casi todas las habitaciones. Un complejo sistema de cisternas privadas para garantizar agua constante. Bodegas capaces de almacenar vino para años. Cocinas equipadas con hornos de pan, hornos de carne, espacios para la preparación de alimentos que sugieren banquetes regulares para decenas de invitados. Esta no era simplemente una casa. Era una declaración. Una declaración que decía, he extraído tanta riqueza de esta ciudad que puedo vivir como un rey. Y Zaqueo no estaba solo. Los publicanos de Jericó formaban una clase social propia, una aristocracia de la extorsión. Se casaban entre ellos, consolidando fortunas. Prestaban dinero a intereses usurarios a los mismos campesinos que empobrecían con impuestos. Cuando estos campesinos no podían pagar, los publicanos confiscaban sus tierras, expandiendo sus propiedades. Era un ciclo vicioso perfecto. Impuestos imposibles de pagar llevaban a deudas, las deudas llevaban a confiscación de propiedades, la confiscación concentraba la tierra en manos de los publicanos, quienes entonces podían extraer aún más riqueza. La historiografía rabínica posterior a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo está llena de denuncias contra los publicanos. Los rabinos los equiparaban con ladrones y asesinos. Se prohibía aceptar su dinero como caridad porque se consideraba dinero manchado de sangre. Un judío que se convertía en publicano era considerado un traidor a su pueblo, un colaborador con el opresor romano. Y tenían razón. Los publicanos eran traidores. Pero también eran pragmáticos. Habían calculado que era más rentable servir a Roma que resistirla. Y en ciudades como Jericó, donde el flujo de dinero era constante, esta traición pagaba extraordinariamente bien. Pero espera. Porque aún no hemos llegado a lo peor. Lo peor no era la riqueza obscena de los publicanos. Lo peor era cómo el sistema entero había corrompido hasta las instituciones religiosas que se suponía debían proteger a los pobres. En el judaísmo del Segundo Templo, existía una creencia perniciosa que había infectado la religión popular, la ecuación de riqueza con bendición divina y pobreza con maldición divina. Si eras rico, claramente Dios te favorecía.
Si eras pobre, evidentemente habías pecado o tus padres habían pecado, y Dios te castigaba con pobreza. Esta teología de la prosperidad primitiva no era universal, pero era suficientemente común como para causar un daño inmenso. Los publicanos de Jericó la explotaban sin vergüenza. ¿Cómo justificaban su riqueza obscena extraída del sufrimiento de su propio pueblo? Simple, Dios los bendecía porque eran justos. Su riqueza era prueba de su favor divino. Y la pobreza de los campesinos que explotaban era prueba del disfavor divino hacia ellos. Peor aún, los publicanos ricos hacían donaciones generosas al templo de Jerusalén. Financiaban la construcción de sinagogas. Pagaban por fiestas religiosas públicas. Y estas donaciones les compraban respetabilidad religiosa. Imagina la obscenidad. Un publicano que ha extraído 1000 denarios de los campesinos de Jericó dona 100 denarios al templo. Los sacerdotes aceptan la donación con gratitud. El publicano es honrado públicamente como un hombre piadoso. Los campesinos empobrecidos, que no tienen nada que donar, son vistos como menos devotos. El sistema religioso, que debería haber sido el último refugio de los pobres, se había convertido en un validador de la opresión. Y había más. La clase sacerdotal del templo, especialmente las familias de los sumos sacerdotes, no eran inmunes a la corrupción. Controlaban el monopolio del cambio de moneda en el templo y la venta de animales para sacrificio. Fijaban los precios. Rechazaban animales traídos por peregrinos pobres, obligándolos a comprar a precios inflados los animales aprobados vendidos en el atrio del templo. Jesús conocía este sistema. Lo había visto. Y su ira hacia los cambistas del templo, documentada en los 4 evangelios, no era una explosión irracional. Era una denuncia calculada de un sistema económico religioso que había convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Pero regresemos a Jericó, porque aquí es donde la hipocresía alcanzaba alturas casi cómicas si no fueran tan trágicas. Los publicanos ricos de Jericó construyeron mikvés, baños rituales de purificación, en sus opulentas villas. Arqueólogos han descubierto estos mikvés, tallados en piedra caliza, con sistemas elaborados de llenado y drenaje. Estos hombres, que se enriquecían destruyendo a su propio pueblo, se sumergían ritualmente para purificarse de la impureza ceremonial. Lavaban sus cuerpos. Pero no lavaban el dinero manchado de sangre que llenaba sus arcas. Y aquí está la pregunta que mantuvo a los rabinos despiertos durante siglos. ¿Cómo podía Dios permitir esto? ¿Cómo podía permitir que los malvados prosperaran mientras los justos sufrían? Esta pregunta recibiría una respuesta, pero no la respuesta que nadie esperaba. Y llegaremos a ella. Pero primero, necesitas ver el sufrimiento desde el otro lado. Desde los ojos de los que pagaban. En las afueras de Jericó, lejos de los palacios de los publicanos, lejos de las villas con mosaicos, existía otra realidad. La realidad de la mayoría. Las excavaciones arqueológicas en la periferia de la ciudad han revelado viviendas que apenas merecen ese nombre. Estructuras de 1 o 2 habitaciones, construidas con adobe y piedra sin tallar. Pisos de tierra apisonada. Sin sistemas de agua. Sin decoración alguna. Espacios donde familias enteras, a veces de 8 o 10 personas, vivían, comían, dormían y morían. El contraste con las villas de los publicanos no podía ser más brutal. En la misma ciudad, separados por quizás 1 kilómetro, existían 2 mundos completamente diferentes. El mundo de los que extraían y el mundo de los extraídos. Para una familia campesina típica en Jericó del año 1 después de Cristo, la vida era una lucha constante por la supervivencia. El padre, probablemente un jornalero agrícola o un artesano de bajo nivel, trabajaba desde antes del amanecer hasta después del atardecer. Su salario era de aproximadamente 1 denario al día cuando había trabajo. Pero el trabajo no era constante. 1 denario al día. Suena abstracto. Hagámoslo concreto. 1 denario podía comprar aproximadamente 12 panes de cebada, el alimento básico de los pobres. Una familia de 6 personas consumía fácilmente 8 a 10 panes al día. Esto significaba que si el padre trabajaba cada día y destinaba todo su salario a comprar pan, apenas cubrían las calorías básicas. No quedaba nada para aceite, para sal, para ropa, para herramientas, para emergencias. Y esto asume trabajo constante. Pero la realidad era mucho peor. Los trabajos agrícolas eran estacionales. Durante la cosecha de dátiles en otoño, había trabajo abundante. Durante la recolección de bálsamo, el perfume precioso que se exportaba a todo el imperio, había trabajo bien pagado. Pero estos periodos duraban semanas, no meses. El resto del año,
Los jornaleros competían ferozmente por trabajos esporádicos. La parábola de los trabajadores de la viña que Jesús contó, donde el dueño sale a diferentes horas del día a contratar trabajadores, no era ficción. Era una descripción documental de cómo funcionaba el mercado laboral. Hombres desesperados esperaban en la plaza del mercado desde antes del amanecer, rezando por ser elegidos para un día de trabajo. Los que no eran elegidos regresaban a casa con las manos vacías. Sus hijos pasaban hambre ese día. Y luego estaban los impuestos. Recuerda el sistema que describimos: impuesto territorial, impuesto per cápita, impuestos aduaneros, más el impuesto del templo de medio sequel que todo judío varón debía pagar anualmente para el mantenimiento del culto. Para una familia campesina, estos impuestos combinados podían consumir entre el 40% y el 60% de sus ingresos anuales. Léelo otra vez: hasta el 60% de todo lo que ganaban iba a impuestos. Imagina trabajar de sol a sol, destruir tu cuerpo en los campos de dátiles bajo el calor implacable del Valle del Jordán, donde las temperaturas en verano superan los 40 grados Celsius, solo para ver que más de la mitad de lo que produces es confiscado por un publicano que vive en un palacio. Este sistema generaba una espiral descendente inevitable. Las familias, incapaces de pagar los impuestos con sus ingresos corrientes, pedían prestado. Los prestamistas, a menudo los mismos publicanos o sus asociados, cobraban intereses entre el 25% y el 50% anual. La ley de Moisés prohibía el cobro de intereses entre judíos, pero esta prohibición era ampliamente ignorada. Los préstamos eran estructurados como inversiones o sociedades para evadir técnicamente la ley. Cuando las familias no podían pagar las deudas, perdían sus tierras. Se convertían en arrendatarios de tierra que antes les pertenecía, pagando renta a los publicanos. Si tampoco podían pagar la renta, caían en servidumbre por deudas, una forma de esclavitud temporal. Y si la situación empeoraba aún más, vendían a sus hijos como esclavos para pagar las deudas. Sí, leíste correctamente. Niños judíos siendo vendidos como esclavos por sus propios padres porque el sistema tributario romano, implementado por publicanos judíos, había destruido económicamente a la familia. Esta no es hipérbole. Los textos rabínicos y los documentos legales de la época confirman que la venta de niños por deudas era una realidad devastadoramente común en Judea del primer siglo. Ahora, con este contexto grabado en tu mente, relee los Evangelios. Pero léelos no como textos religiosos abstractos, sino como documentos históricos escritos en una sociedad específica con problemas económicos específicos. Cuando Jesús dice «bienaventurados los pobres», porque de ellos es el reino de Dios, no está dando una bendición espiritual abstracta. Está invirtiendo completamente la teología de la prosperidad que justificaba la opresión. Está declarando que los publicanos ricos, con toda su riqueza que supuestamente probaba el favor de Dios, están espiritualmente muertos. Y que los campesinos empobrecidos, cuya pobreza supuestamente probaba la maldición de Dios, son en realidad los herederos del reino. Esta era una declaración revolucionaria, peligrosa, subversiva. Cuando Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, sus discípulos responden con horror. Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Por qué esta reacción extrema? Porque habían absorbido la idea de que la riqueza era señal de bendición divina. Si los ricos, bendecidos por Dios, no pueden salvarse, entonces nadie puede. Jesús está desmantelando el fundamento ideológico que sostenía todo el sistema de opresión. Y luego está la historia de Zaqueo, que sucede específicamente en Jericó. Lucas nos dice que Zaqueo, el jefe de los publicanos, el hombre que se había enriquecido extorsionando a su propio pueblo, sube a un árbol sicómoro para ver a Jesús porque era de baja estatura y la multitud le bloqueaba la vista. Jesús lo ve. Y en lugar de denunciarlo públicamente, cosa que todos esperan, hace algo impactante: se invita a sí mismo a la casa de Zaqueo. Zaqueo, baja rápido, porque hoy debo quedarme en tu casa. La multitud murmura escandalizada. Jesús va a compartir mesa con un pecador, con un traidor, con un ladrón institucionalizado. Pero lo que sucede en esa casa cambia todo. Zaqueo, confrontado con la gracia radical de Jesús, declara públicamente: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Detente aquí. Absorbe la magnitud de esta declaración. Zaqueo no dice, dejaré de cobrar impuestos injustos en el futuro. Dice, devolveré 4 veces lo que he robado. Está admitiendo públicamente que su riqueza es producto del robo. Y está comprometiéndose a una restitución que lo dejará financieramente destruido. Si Zaqueo era realmente muy rico, como dice Lucas, y devuelve cuadruplicado todo lo que ha defraudado,
más la mitad de lo que le queda a los pobres, terminará con una fracción de su riqueza original. Posiblemente quedará en pobreza él mismo. Y Jesús responde: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esta historia, contada en Jericó, la ciudad de la corrupción, es la inversión completa del sistema. El publicano rico renuncia a su riqueza injusta. El traidor se vuelve benefactor. El opresor libera a los oprimidos, literalmente, devolviéndoles lo que robó multiplicado. Esta es la visión del reino de Dios según Jesús. No es simplemente un cambio de corazón espiritual. Es una restitución económica radical. Es justicia material, no solo espiritual. Pero aquí está lo que las iglesias modernas a menudo no enseñan. Jesús no solo criticaba a individuos malos. Criticaba el sistema entero. Los publicanos eran malvados, sí. Pero eran malvados dentro de un sistema que los incentivaba a ser malvados. Roma había creado una estructura donde la maldad era rentable. Donde la compasión significaba la ruina financiera. Donde la única forma de sobrevivir en la clase alta era explotar a los de abajo. Este es el verdadero genio diabólico del Imperio Romano. No necesitaban ejércitos ocupando cada ciudad. Simplemente creaban sistemas económicos que convertían a los nativos en opresores de sus propios compatriotas. Los publicanos judíos hacían el trabajo sucio de Roma. Y Roma se llevaba su tributo sin mancharse las manos. Esta es violencia estructural. No es un soldado romano golpeándote en la calle. Es un sistema económico que lentamente te estrangula hasta que vendes a tu hijo como esclavo. Y Jesús lo veía con claridad cristalina. Cuando volcó las mesas de los cambistas en el templo, no estaba teniendo un arrebato emocional. Estaba haciendo una demostración profética. Estaba diciendo: este sistema religioso económico que extrae dinero de los pobres para enriquecer a los ricos, que exige tarifas imposibles para acceder a Dios, que convierte la adoración en una transacción comercial, este sistema está corrupto hasta la médula. Y no merece solo reforma. Merece ser volcado completamente. Las autoridades del templo entendieron el mensaje. Por eso comenzaron a planear su asesinato. No lo mataron por enseñar el amor de Dios. Lo mataron porque amenazaba el sistema económico del cual ellos se beneficiaban. Ahora volvamos a ese camino que mencionamos al principio. El camino de Jerusalén a Jericó. Descendiendo 1000 metros en 27 kilómetros. Rocoso. Desolado. Perfecto para emboscadas. Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, específicamente en el contexto de este camino. Un hombre desciende de Jerusalén a Jericó. Es asaltado por bandidos. Despojado, golpeado, dejado medio muerto. Pasa un sacerdote. Ve al hombre. Pasa de largo. Pasa un levita. Ve al hombre. Pasa de largo. Pasa un samaritano, un enemigo étnico de los judíos, despreciado y odiado. Ve al hombre. Se detiene. Venda sus heridas. Lo carga en su propia cabalgadura. Lo lleva a una posada. Paga por su cuidado. Promete pagar más si es necesario. Esta parábola ha sido domesticada por 2000 años de repetición. La leemos y pensamos: ah, qué lindo, debemos ayudar a nuestro prójimo. Pero los oyentes originales de Jesús quedaron escandalizados. Primero, el sacerdote y el levita, los representantes religiosos, son los villanos de la historia. No héroes. Villanos. Por su inacción, por su falta de compasión, son condenados. ¿Por qué pasaron de largo? La interpretación tradicional dice que temían contaminarse ritualmente tocando un cuerpo que podría estar muerto. Pero hay algo más profundo aquí. Estos hombres religiosos descendían de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué? Probablemente porque tenían negocios allí. Quizás propiedades. Quizás inversiones. Posiblemente sociedades con los mismos publicanos que oprimían al pueblo. Estaban tan inmersos en el sistema económico de opresión que habían perdido la capacidad de ver el sufrimiento humano frente a ellos. El hombre moribundo no era una persona. Era una inconveniencia. Una potencial fuente de impureza ritual que podría impedirles cumplir sus deberes ceremoniales o sus transacciones comerciales. Segundo, el héroe es un samaritano. En la imaginación judía del primer siglo, esto era casi una contradicción en términos. Los samaritanos eran herejes, medio paganos, traidores históricos. Llamar a alguien samaritano era un insulto. Hacer de un samaritano el héroe moral de una historia era provocación pura. Jesús está diciendo: prefiero la compasión de un hereje que la pureza ritual de un sacerdote corrupto.
Prefiero la acción misericordiosa de un extranjero que la indiferencia santurrona de un religioso. Y luego está el detalle que a menudo pasamos por alto: el samaritano paga. Saca 2 denarios, 2 días de salario para un trabajador, y los da al posadero. Promete pagar cualquier gasto adicional cuando regrese. Este es un acto de renuncia económica radical. El samaritano pierde dinero, tiempo, conveniencia, para salvar a alguien que probablemente lo despreciaría si estuviera consciente. Esta es la economía del reino de Dios según Jesús: gastas tu dinero en los necesitados, especialmente en aquellos que no pueden devolvértelo. No es inversión. Es pérdida pura desde una perspectiva económica racional. Y esa es precisamente la cuestión. El reino de Dios opera con una lógica económica radicalmente diferente del Imperio de Roma. Pero espera, porque aún no hemos llegado al final de la historia. Los publicanos de Jericó, con toda su riqueza y poder, ¿qué le sucedió finalmente? La respuesta está en las ruinas que los arqueólogos han excavado. Y te prometo, es más dramática de lo que imaginas. Pero primero, necesitas entender algo fundamental sobre el año 1 después de Cristo y lo que vendría después. El año 1 después de Cristo no es especialmente significativo en la historia romana. Es una fecha que nosotros, retrospectivamente, hemos marcado como el comienzo de nuestra era. Pero en Jericó, en ese momento, el sistema de opresión estaba en pleno funcionamiento. Los publicanos prosperaban. Los pobres sufrían. El templo seguía operando su monopolio religioso-económico. Roma cobraba sus tributos. Pero las semillas de la destrucción ya estaban plantadas. El resentimiento hacia los publicanos era universal. Los movimientos zelotes, grupos revolucionarios judíos que soñaban con expulsar a Roma mediante la violencia, los consideraban objetivos legítimos. Había asesinatos ocasionales. Emboscadas. Los publicanos respondían contratando guardias armados, construyendo muros más altos alrededor de sus villas. La tensión aumentaba año tras año. En el año 6 después de Cristo, apenas 6 años después de nuestro punto de referencia, Roma convirtió a Judea de reino vasallo en provincia romana directa. Esto significaba administración romana más directa, más soldados romanos, más humillación. El resentimiento creció. En el año 66 después de Cristo, apenas 66 años después del nacimiento de Jesús, explotó la gran revuelta judía. Comenzó con un incidente en Cesarea sobre derechos civiles, pero rápidamente se transformó en una guerra total entre Judea y Roma. ¿Sabes quiénes fueron los primeros objetivos de los revolucionarios? Los publicanos. Las casas de los ricos colaboradores con Roma fueron saqueadas y quemadas. Los registros de deudas fueron destruidos públicamente en celebración. Los publicanos que pudieron escapar huyeron a territorios controlados por Roma. Los que no pudieron fueron ejecutados. En Jericó, las opulentas villas fueron saqueadas. Las arcas de los publicanos fueron vaciadas. Los archivos donde mantenían registro de quién debía cuánto fueron llevados a la plaza pública y quemados mientras la multitud celebraba. Por un breve momento, pareció que los oprimidos se habían liberado. Pero Roma no perdona la rebelión. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito, futuro emperador, sitió Jerusalén con 4 legiones. El asedio duró 5 meses. El hambre dentro de la ciudad llegó a niveles de canibalismo. Madres comieron a sus propios bebés. La cifra de muertos se estima en más de 1 millón. Jerusalén cayó. El templo, el centro de la vida religiosa judía, fue destruido. Solo quedó el muro occidental, que vemos hoy. Los sacerdotes que habían operado el monopolio religioso-económico fueron masacrados. El sistema entero fue aniquilado. Y Jericó no fue excepción. Las excavaciones arqueológicas muestran evidencia clara de destrucción violenta en este periodo. Capas de ceniza. Paredes derrumbadas. Evidencia de fuego. Las villas de los publicanos nunca fueron reconstruidas. La ciudad declinó dramáticamente. Los publicanos, que habían vivido como reyes extrayendo riqueza de su propio pueblo, desaparecieron de la historia. Sus nombres fueron olvidados. Sus fortunas se evaporaron. Las generaciones siguientes escupían al mencionar su memoria. Esta es la ironía final: construyeron palacios que creían durarían generaciones. Acumularon riquezas que pensaban asegurarían a sus descendientes. Pero 70 años después del ministerio de Jesús, todo había desaparecido. Polvo. Ceniza. Ruinas excavadas 2000 años después por arqueólogos. Entonces, ¿qué lecciones traemos de Jericó, la ciudad de la corrupción? Podríamos tomar la lección cómoda:
La codicia es mala. Sé bueno con los pobres. No seas como los publicanos. Y esa lección es verdadera pero insuficiente. La lección más profunda, la lección que mantiene relevante la historia de Jericó 2000 años después, es esta: los sistemas de opresión económica no son simplemente inmorales. Son insostenibles. Los publicanos de Jericó pensaban que habían encontrado un sistema perfecto. Tenían el poder de Roma respaldándolos. Tenían la ley de su lado. Tenían la teología de la prosperidad justificándolos. Tenían riqueza aparentemente infinita fluyendo hacia sus arcas. Y aún así, el sistema colapsó. Porque los sistemas construidos sobre la explotación de los muchos para el beneficio de los pocos llevan en sí mismos las semillas de su propia destrucción. Podría ser la revuelta violenta, como en Judea. Podría ser el colapso económico. Podría ser la desintegración social. Pero eventualmente, la desigualdad extrema destruye las sociedades que la toleran. Esta no es una afirmación ideológica. Es una observación histórica. Roma misma, el imperio que creó el sistema tributario que alimentó la corrupción de Jericó, colapsó eventualmente bajo el peso de su propia desigualdad. La concentración extrema de riqueza en manos de una aristocracia parasítica, mientras las masas empobrecían, erosionó las bases del imperio. Y aquí está la pregunta incómoda para nosotros hoy: ¿en qué nos diferenciamos de Jericó? Vivimos en sociedades donde la desigualdad de riqueza ha alcanzado niveles no vistos desde antes de la Gran Depresión. Donde los multimillonarios acumulan fortunas que no podrían gastar en 1000 vidas mientras niños mueren por falta de acceso a agua limpia. Donde sistemas tributarios complejos permiten a los ultrarricos pagar porcentajes menores de impuestos que las secretarias que trabajan para ellos. Donde corporaciones extraen recursos de naciones pobres, dejando devastación ambiental y social, mientras reportan ganancias récord a accionistas en países ricos. ¿No son estos los publicanos modernos? Individuos operando dentro de sistemas legales que incentivan y recompensan el comportamiento que, desde cualquier perspectiva moral, constituye robo. Y antes de que respondas, considera esto: ¿tú y yo somos también beneficiarios de estos sistemas? ¿Compramos productos fabricados mediante trabajo explotado? ¿Invertimos nuestros ahorros en fondos que poseen acciones de corporaciones que destruyen comunidades? ¿Disfrutamos estilos de vida subsidiados por el empobrecimiento de otros? La lección de Jericó no es solo para los publicanos. Es para todos nosotros que participamos en sistemas de injusticia estructural, consciente o inconscientemente. ¿Recuerdas la pregunta que los rabinos se hacían: ¿cómo puede Dios permitir que los malvados prosperen y los justos sufran? La respuesta que Jesús ofreció no fue teológica. Fue práctica. En el reino de Dios, los últimos son primeros y los primeros son últimos. Los que se exaltan serán humillados. Los que acumulan riqueza mientras otros mueren de hambre enfrentan juicio, sea en esta vida o en la venidera. Pero más que eso, Jesús modeló una alternativa. Una economía de gracia en lugar de una economía de explotación. Una comunidad donde se comparte en lugar de acumular. Donde el fuerte protege al débil en lugar de explotarlo. Donde dar es más bendecido que recibir. Los primeros seguidores de Jesús lo tomaron literalmente. El libro de Hechos describe comunidades donde nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que tenían todo en común. No había ningún necesitado entre ellos. Vendían propiedades y distribuían el dinero según las necesidades de cada uno. Esta era la anti-Jericó. El reino de Dios manifestado económicamente. ¿Funcionó perfectamente? No. Hubo problemas. Pero la visión estaba ahí. Una alternativa real a los sistemas de opresión. Y esa visión sigue ahí, 2000 años después, desafiándonos. Porque al final, la historia de Jericó no es solo historia. Es profecía. Si este mensaje te confrontó, no lo ignores. Suscríbete, porque este canal existe para incomodar conciencias, no para entretener superficialmente. Y escribe en los comentarios: ¿en qué se parece nuestro mundo a Jericó hoy? Tu reflexión importa. Cada comentario es una voz que resiste la injusticia y mantiene viva esta verdad. No mires a otro lado. Participa. Comparte. Y sé parte de esta conversación que sigue desafiándonos 2000 años después.